Damos la bienvenida a Fernando Vega, ex asambleísta, él es miembro del Cabildo por el Agua, es también analista político. Fernando, muy buenos días. Quisiéramos que nos comparta su punto de vista sobre el momento que estamos viviendo en el país, fundamentalmente con este enfrentamiento ya evidente entre los intereses de Cuenca y el gobierno por un polémico proyecto minero, pero así también la incertidumbre que se genera con decisiones que se las veía venir de la Corte Constitucional, que han dejado sin efecto varios artículos de leyes que fueron tramitadas por el presidente en conjunción con la Asamblea. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo, y a toda la audiencia de Antena 1. Gracias por este espacio y a la orden. Pues sí, el gobierno muestra una clara tendencia, un claro matiz de autoritarismo y de avasallamiento del orden constitucional y de los procesos democráticos, ¿no? Eh, Algunos le califican a este gobierno ya como un neocorreísmo 2.0, ¿no? En el sentido de que se vuelven a presentar esta tendencia de las democracias débiles, en las cuales, pues, aprovechando la existencia de problemas difíciles de resolver, se busca construir un enemigo público, ¿no? Que existe en realidad, pero que bajo ese pretexto, para pretender resolver ese problema, se avasallan y, como digo, se pervierten los procesos democráticos, el equilibrio de poderes, ¿no? Y se quiere imponer a la fuerza, por la fuerza de, el Ejecutivo, ¿no? Se quiere imponer a todos los demás, captar los demás poderes, ¿no es cierto? Y cuando alguno de los poderes, de los contrapesos que tienen que existir para garantizar, pues, un mínimo de democracia, se los ataca, ¿no? En este caso, pues, eh, es curioso, digamos, sintomático el hecho de que cuando la Corte Constitucional, está en el nivel máximo de la defensa de la Constitución, son jueces que vigilan el orden constitucional, la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Donde la Constitución está en la cumbre de todo el, el, el sistema de leyes, controla las demás leyes que deben regir en el país. Y entonces es curioso, digo, que el presidente hable o proponga una consulta popular en la que se incluye la posibilidad de, de juzgar políticamente a los jueces, ¿no? Sabiendo que hay la doctrina elemental es que los jueces no son objeto de juicio político, ¿no? Y menos los jueces constitucionales. Todos los jueces pueden ser destituidos por otros jueces, pero no por un juicio político, ¿no? Obviamente los miembros de la Corte Constitucional no estarían exentos de ser juzgados ante un tribunal por haber cometido delitos, pero no por sus opiniones y sentencias judiciales, ¿no es cierto?, respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes aprobadas por un Congreso que además lo ha hecho de manera irresponsable, sin el debate oportuno, sin guardar digamos, el mínimo de sindéresis para proponerlo, ¿no? Gracias a la mayoría, a la aplanadora de la mayoría en la Asamblea, pues sin debate se aprueban leyes que tendrían varias causales de inconstitucionalidad, y por un lado la mezcla de temas que rompen la unidad de materia, y segundo porque hay artículos que atentan contra los derechos
humanos, contra los derechos de la ciudadanía, contra los derechos de las instituciones. Le preguntaría si tiene legitimidad o cómo lo ve usted el sistema de comunicación del gobierno, el uso de las dicotomías, el caso de minería ilegal, minería concesionada es uno de ellos, o los maniqueísmos, esa parte del discurso gubernamental de o estás conmigo o estás en contra, cuando encuentra comentarios o directamente oposición por parte de actores sociales, medios, periodistas, forjadores de opinión. Bueno, se ve que a través del foco del tema de la inseguridad, de la criminalidad rampante que existe en el Ecuador, que en muchos casos, y en el caso de la minería ilegal que usted señala, pues que son causados por el mismo gobierno en gran parte, porque mucha de esa minería ilegal ha sido propiciada precisamente por la concesión inconsulta de concesiones mineras en lugares prístinos, en lugares donde hay contradicciones entre los mismos recursos naturales, entre agua y minería, o entre pueblos, culturas, poblaciones y minería, ¿no? El gobierno sabe muy bien dónde están esas concesiones y sabe muy bien cómo a partir de esas concesiones se han generado los procesos de minería ilegal. Querer entonces contraponer la minería ilegal con la propuesta de obtener recursos para el desarrollo del país es la estrategia para producir esta polarización maniquea que usted señala, ¿no? Están conmigo o están contra mí, están con el país o están contra el país, están contra el desarrollo o están con el desarrollo, ¿no? Y entonces, en base de esa dicotomía, pues se descalifica y se acusa a quienes defienden los derechos legítimos de los pueblos y los territorios contra una explotación minera que a todas luces es destructiva, ¿no es cierto?, es contaminante, pues se los acusa de estar aliados con el crimen organizado, con la minería ilegal, etcétera, ¿no? Como es el caso de la minería, de la ministra Manzano, que cuando pues quiere descalificar al alcalde y a Etapa, los acusa de no combatir la minería ilegal, siendo totalmente claro que no existe minería ilegal en el área de competencia del Cantón Cuenca, ¿no es cierto?, cuyo deber es la protección de los páramos y de las fuentes de agua, mientras que en zonas como, por ejemplo, Ponce Enríquez, donde debería estar actuando el ministerio para prevenir y combatir la minería ilegal, no se hace nada. Lo mismo ocurre en Zaruma, lo mismo ocurre en tantos otros lugares del país donde el ministerio no hace absolutamente nada para ello. Prueba fehaciente es lo que pasa, por ejemplo, en el Sixi, ¿no? Y en la cabecera del río Santa Bárbara, donde ya el río está completamente contaminado. Todo eso es competencia del ministerio y no hace nada. Entonces, habrá que decir, usando la misma lógica, que el gobierno es aliado del crimen y de la minería ilegal. Ahora, Fernando, muy buenos días. Preocupa y ha preocupado en estos días, además, las actuaciones del gobierno nacional que a través de su ministra de Gobierno y del presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, salieron además acompañados de policías y militares en una clara advertencia, digamos así, por no decir una amenaza a la Corte Constitucional respecto de las decisiones que está tomando, en este caso inicialmente una suspensión temporal de
de varios artículos de estas leyes que la gran mayoría ha coincidido en que son definitivamente inconstitucionales y de que están vulnerando derechos. Vemos una intromisión, una intención de intervenir en las decisiones de un ente que debe ser además absolutamente independiente, porque este es el órgano que va a controlar el ejercicio del poder a través de la Constitución. Y pues las formas en las cuales también se comunica, ¿no es cierto?, son importantes. Que el gobierno, la asamblea, y creo que es una de las del gobierno, aparezcan rodeados de policías, de militares, para hacer el anuncio y para pretender descalificar la decisión de la Corte de suspender aquellos artículos que son claramente inconstitucionales o podrían ser claramente por eso una suspensión temporal hasta analizar el tema con mayor profundidad, porque son un montón de demandas y un montón de leyes. Ya lo había dicho el gobierno, que van como diríamos, a presionar al máximo, a llevar al límite el trabajo de la Corte Constitucional. Hay una deliberada intención de hacer las cosas mal hechas en contra del orden constituido, y que además de hacerlas mal, la quieren imponer de mala manera, ¿no? Entonces me parece a mí que son muestras de ese autoritarismo que desgraciadamente hoy día hace gala el señor Trump, el señor Milei, el señor Maduro, todos aquellos gobiernos autoritarios, sean de izquierda o de derecha, ¿no?, que donde prevalece la voluntad dictatorial y autoritaria vertical del Ejecutivo, minimizando y soslayando los otros poderes del Estado. Me parece a mí que el rechazo de este atentado, de este ataque a la Corte Constitucional, pues no tendrá viabilidad en el país, a no ser que realmente el gobierno avance ya a la imposición de sus caprichos por la vía de la presión militar y policial, ¿no? O por la vía de una manipulación extrema de la justicia para perseguir a quienes tratan de guardar, en este caso, el poder, el esquema de la democracia y de la seguridad jurídica del país, ¿no? Este país, que siempre ha tenido una seguridad jurídica, digamos, muy débil y muy en los límites del fracaso de la democracia, está otra vez en gravísimo peligro, ¿no? Quienes, yo habiendo estado en la Constituyente, quienes decían que la Constitución era una Constitución hiperpresidencialista y que cualquier otro gobierno que viniera pudiera usar esa estructura para imponer un gobierno dictatorial, pues miren que se ha quedado corta, porque en este caso el señor Noboa pues está haciendo tabla rasa de la propia Constitución, ¿no es cierto? De esa Constitución que supuestamente ya le da amplio margen para hacer las cosas con cierta ventaja para el Ejecutivo. Sin embargo, pues le queda estrecha la Constitución al señor Noboa y la quiere romper. Si quiere cambiar este país, hay que ir a una nueva constituyente, que en este momento también sería totalmente inoportuna, dada la poca democracia que existe en el país en estos momentos. Bien, en la fase final de este diálogo quisiera preguntarle, Fernando, también a usted, sobre todo como cuencano, pues hay una reacción, diríamos que unánime de los cuencanos, más aún como activista medioambiental, hacia dónde derivará esta especie de pulsación, este enfrentamiento con cancha inclinada entre los intereses medioambientales de Cuenca y los afanes extractivistas priorizados por las necesidades financieras del gobierno. Bueno, yo creo que desde el punto de vista porque los cuencanos
hemos actuado siempre dentro de la legalidad. Mire usted, hemos hecho consultas populares, la SOAI y Cuenca ha hecho consultas populares totalmente controlados por la Corte Constitucional, es decir, son consultas legítimas, son consultas ambientales. Es, es curioso cómo el gobierno ignore absolutamente la existencia de esas consultas. Son consultas ambientales, porque esa ha sido la consulta, ¿no? En segundo lugar, me parece que hemos utilizado también los canales jurídicos, ¿no? Hay una demanda pendiente de sentencia que impide que el gobierno haya podido conceder una licencia ambiental a la minera sin esperar el resultado de esa sentencia. Me parece a mí que en este momento el pronunciamiento del juez, la sentencia del juez se vuelve urgente para frenar las intenciones atrabiliarias del Estado de imponer la minería en Quimsacocha, ¿no? Ese juez debe valorar la controversia entre la ciudadanía y el Estado, ¿no? Una ciudadanía que defiende, incluso en este momento, defiende de manera científica los argumentos, ¿no es cierto?, de manera legal los argumentos en contra de que se conceda la licencia para la explotación. El juez tiene que valorar estos argumentos de la ciudadanía en contra de las falacias y de las mentiras impositivas de la ministra, que pretende que todo está bien, que ya se puede conceder la licencia, aún estando pendiente esta sentencia del juez, ¿no? Bueno, querrá el Estado, querrá el gobierno que los cuencanos también estamos usando el derecho a la resistencia legítima, no por caprichos ni por extremismos de ningún tipo, sino por razones que defienden el desarrollo sustentable, vital de Cuenca, de su ser y de su cultura, sobre la importancia de mantener intocados los páramos de todo el macizo del Cajas, ¿no? Sin embargo, ya sabemos que el Estado tiene concesionadas miles de hectáreas, justo precisamente en todas las cumbres, y no solo en las cumbres, habían concesiones hasta en el bosque de Mazar, donde el municipio tiene, digamos, su fuente fundamental para una de sus captaciones de agua. En esto, el propio proyecto Quimsacocha responde a una concesión para Dundee Precious Metals de nada menos que 8.000 hectáreas. Así es. Es decir, y hay otras concesiones que son más grandes que el propio Parque Nacional del Cajas, ¿no? Por lo tanto, hay un temor real de que a este ritmo Quimsacocha sería solo la cabeza de puente para instaurar una minería mucho más extensiva y mucho más depredadora, ¿no? La propia licencia de la propia empresa minera habla de que el gobierno firmaría un contrato donde después de haber explotado Quimsacocha, la minería tendría el derecho de hacer nuevas exploraciones en la zona, es decir, ampliarse de esas hectáreas en las que ahora se pretenden implantar la minera, podría extenderse a otras regiones de esas 8.000 hectáreas, ¿no? Es decir, realmente el modelo extractivista que pretende implantar el gobierno en alianza con los intereses de las empresas transnacionales revela esta gravísima imprudencia, ¿no es cierto?, de que ciertamente minería deberá haber en algún lado, los metales serán necesarios para el desarrollo, etcétera. Pero hay que evaluar dos cosas.
hay que evaluar el costo-beneficio económico, que es pingüe para el Ecuador, es decir, es ridículo para el Ecuador, y los costos ambientales que no se colocan en el cálculo económico y que gravarían a la región de manera quizá perpetua, ¿no? Comprometiendo realmente las posibilidades de vida y de desarrollo de una ciudad que se acerca rápidamente al 1.000.000 de habitantes, que necesita de alimentos y que necesita priorizar el agua para el consumo humano y para su desarrollo, su seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana, Fernando. Muchas gracias, Gustavo. Cuenca está de pie y no podemos ceder a este asunto. Creo que la marcha del día 16 de septiembre, si no estoy mal, pues tendrá un concurso multitudinario de los azuayos en defensa de sus derechos, sus libertades, sus recursos. Así es realmente necesaria esa presencia pública en las calles en apoyo a las decisiones que se han tomado ya a priori por los propios cuencanos. Muchas gracias a Fernando Vega, ex asambleísta, miembro del Cabildo por el Agua. Son las 8:01.